Libro de Romanos, capítulo 8. Gloria al nombre del Señor. Libro de Romanos, capítulo 8. Aleluya. Verso 28 al verso 30. Capítulo 8. Amén. Gloria al nombre del Señor. Verso 28 al verso 30. Si usted lo tiene, contesta con un amén, hermanos. Amén. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por tu preciosa palabra, Señor, que bendice nuestra alma, que bendice nuestro espíritu, que nos ayuda a comprender los misterios de tu palabra. Señor, una noche más clamamos tu presencia y que el discernimiento del Espíritu, Señor, esté en este lugar para trazar tu palabra, para interpretar tu palabra, Dios mío, y darle el rumbo correcto a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, los que ya estamos aquí glorificamos tu nombre, los que vienen todavía en camino, Dios mío, que puedan alcanzar también esta enseñanza, y los que no van a poder estar, Padre, acompáñale, Señor, en su condición. En el nombre de Jesús, glorifícate y bendice la enseñanza de este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Estamos en la enseñanza, hermanos, la historia de la iglesia cristiana. Y como decíamos anteriormente, uno de los problemas que tiene la iglesia en aquel entonces medieval era que, como no había, hermanos, una Biblia, cualquiera interpretaba el libro como lo considerara, y de esa manera nacían, hermanos, religiones. Ya hablamos en las clases anteriores que la primera religión, hermanos, que se formó fue la religión de los gnósticos. Luego surgió la religión, hermanos, de los arrianos, que formaron en la actualidad, hermanos, los testigos de Jehová. Y así, hermanos, se han ido formando diferentes religiones a través de la iglesia cristiana. Inclusive la iglesia católica salió de la iglesia cristiana, los musulmanes salieron de la iglesia cristiana. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero también la iglesia, hermanos, en aquel entonces tendía a confundir, y es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Cualquiera toma la Biblia, hermanos, e interpreta como ellos consideran, y ya lo ponen como una doctrina. Quiero enfatizar, hermanos, que cuando hablamos de la enseñanza de la prosperidad, esa no es doctrina, porque la doctrina, hermanos, es un complemento básico de la Biblia que nos hace a nosotros dogmáticos en una área. Entonces, la prosperidad no es, hermanos, una doctrina, es una enseñanza. Pero se estuvo discutiendo una doctrina que luego, hermanos, se ha transformado básicamente en dos doctrinas, y es respecto a la doctrina de la salvación. Nosotros sabemos que somos salvos por gracia, somos salvos por la sangre de Cristo. Pero también, hermanos, antiguamente se discutió, y todavía sigue en la actualidad esa discusión de la salvación, con respecto a la salvación. Y la enseñanza de esta noche es que nosotros tengamos seguridad en nuestra salvación, pero no significa que tenemos una garantía de la salvación.
Yo estoy seguro, hermanos, que si muero, hacia dónde voy, y lo mismo debe ser usted. Si usted muere hoy, usted debe estar seguro hacia dónde va. De lo contrario, hermanos, el destino suyo no va a ser el cielo, sino que va a ser el castigo eterno. Alabado el nombre del Señor. En aquel entonces se discutió, hermanos, la salvación. Y hubo un hombre que defendió la doctrina, hermanos, de la salvación, que la salvación no se pierde, y se le conoce como Juan Calvino. Juan Calvino, hermanos, introdujo la doctrina de la salvación, pero luego otro contemporáneo de él, Jacobus Arminio, también trató el aspecto de la doctrina de la salvación. Dependiendo cómo se enseña esa doctrina, hermano, nosotros agarramos un carácter y nosotros estamos seguros de algo. La doctrina de la salvación tiene dos líneas, vamos a decir: la doctrina arminiana y la doctrina calvinista. Entonces, dentro de la doctrina de la salvación, la interpretación que se le da, hermanos, lleva a personas que se acomodan y a personas que siguen persistiendo en saber que pueden perder su salvación. Le puedo decir, hermanos, que cuando no se sabe interpretar la palabra, se puede caer en ese hoyo de creer, hermanos, que la salvación no se pierde. Y es porque la Biblia, hermanos, tiene versos donde nos hace pensar de que la salvación no se pierde. Por esa razón quiero tratar en esta noche, dentro de la historia de la iglesia, la doctrina calvinista y la doctrina arminiana, dentro de la doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación se divide en dos partes: la doctrina arminiana y la doctrina calvinista. Nosotros tenemos que identificarnos, hermanos, en qué doctrina estamos. De esa manera, hermanos, estamos seguros hacia dónde vamos. Doctrina, hermanos, calvinista, fíjense los puntos que ellos apoyan con respecto a esta doctrina. Ellos consideran, hermanos, que el pecado corrompió completamente al hombre. O sea que todo hombre nació con pecado y solamente la sangre de Cristo puede salvarle. O sea, automáticamente como que vamos bien en esa doctrina. Luego, hermanos, existe también la libre elección de Dios. Y esta es otra parte de lo que ellos dicen, que Dios elige incondicionalmente. O sea, que Dios a quien toma lo salva porque Él así lo quiere. Esa es otra de las partes, hermanos, calvinistas. Porque Dios no pone condiciones para salvar. Dios da oportunidad, hermanos, y esa oportunidad es incondicional. Bendito el nombre del Señor. Otra parte explica, hermanos, que la expiación es limitada. O sea, no puede salvarlos a todos. Antiguamente la Biblia habla, hermanos, que cuando alguien pecaba, sacrificaba un cordero y la sangre era derramada sobre Azael, y ese otro cabro era enviado, hermano, al desierto donde se perdiera, dando a entender, hermano, que Dios había olvidado ese pecado. Dándole a grosso modo, hermano, cuando se habla acerca del rociamiento de la sangre por el pecado. Ahora, la salvación tiene, según ellos, una expiación limitada, porque Dios ya tiene determinado a quienes van a salvar. Aleluya. Dios, en su preeminencia, en su presciencia, sabe quiénes van a ser salvos. O sea que la salvación es limitada, no es para todos. Para la doctrina calvinista, la expiación es limitada, no todos son salvos. Ahora, ¿quiénes son salvos para la doctrina calvinista? Todos aquellos que están dentro de una iglesia, para la doctrina calvinista, son salvos. O sea, se oye bien eso, hermano. Se oye bien. Entonces significa que estar dentro de una iglesia garantiza una salvación. Entonces, tiene sus puntos y tiene sus bases para poder, hermanos,
dar a entender de que esta doctrina tiene fundamentos sólidos. Otra, la gracia es irresistible, o sea que atrae sin resistencia. La gracia de Dios es entregada completamente, es decir, y es irresistible para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido predestinados. Ya vamos a hablar, hermanos, acerca del verso que estábamos anteriormente leyendo. Ahora, preservancia de los santos. Los santos, hermanos, no pueden caer de la gracia. Según la doctrina calvinista, aquel que cae no es salvo, o aquel que cayó nunca fue salvo. Aquel que está dentro de la gracia del calvinismo no puede pecar porque fue elegido por Dios. Y si peca, Dios tiene que buscar la manera de levantarlo porque él ya fue predestinado. Una de las formas, hermanos, como podemos explicar que esa doctrina es irresistible, o sea, que las personas deben de aceptar la condición de Dios. O sea, que Dios establece, hermanos, quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Yo he preguntado ya anteriormente que todos nosotros tenemos la herencia. Dios nos ha dado una garantía, dice la Biblia, que Él nos ha entregado las arras del Espíritu. Y las arras del Espíritu es la garantía de que Dios, hermanos, nos va a salvar en el día del juicio. Alabado el nombre del Señor. Ahora, otro punto, hermanos, de lo que ellos hablan es la predestinación. La predestinación viene de la palabra orizo, que significa demarcar de antemano o determinar un límite. La palabra horizonte viene de la palabra orizo, que marca los límites entre el cielo y la tierra. De ahí viene la palabra predestinación. Predestinación. Destino es el final, la finalidad de una persona, el rumbo de una persona, hermano, la llegada de una persona hacia un lugar específico. Y pre es conocer de antemano dónde va a llegar la persona. Por ejemplo, entendemos que en el conocimiento de Dios, Dios sabía desde antes de la fundación del mundo cuándo iba a nacer usted. ¿Usted se recuerda cuándo nació, hermano? ¿Usted se acuerda el día en que nació, hermano? ¿Usted se acuerda la hora en que nació, hermano? ¿Usted se acuerda dónde nació, hermano? Bueno, algunos sí, porque su mamá le contaba. Pero saber exactamente la hora, el minuto, el segundo en que usted asomó la cabezota, hermano, saliendo de su madre, solamente Dios lo sabe. Porque hasta su mamá quizás ya lo olvidó. Pero Dios sabía perfectamente de antemano día, hora, minuto y segundo en que usted iba a nacer. De igual manera, Dios conoce también la finalidad de cada persona, día, hora, minuto y segundo que dejará de existir. Entonces conocemos esto, que Dios conoce a través de la predestinación nuestro pasado y nuestro futuro. ¿Usted entiende, hermano? Que Dios sabe todo lo que está a nuestro alrededor. Él nos formó, Él es el arquitecto que formó nuestro cuerpo. Él sabe, hermanos, cómo nosotros nos encontramos. La Biblia dice, hermano, que ni un pelo de su cabeza se cae sin la voluntad de Él. O sea que hay una perfección, hermano, en lo que Dios hace en el hombre. Hay una perfección completa. Entonces, la Biblia aplica la predestinación con respecto al conocimiento que tiene Dios respecto a la salvación. Ahora, entremos a las bases bíblicas que tiene la doctrina de la salvación calvinista. La predestinación de los creyentes a ser conformados a Cristo. Lo primero que estábamos leyendo, Romanos capítulo 8, verso 28, hay una parte que dice que fuimos llamados con propósitos. Conforme al propósito fuimos llamados, porque lo que antes conoció,
también predestinó. O sea que Dios nos conoció antes de que nosotros naciéramos. Dios te conoció como eras tú antes de nacer. ¿Y cómo eras tú antes de nacer? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Cómo eras antes de nacer? ¿Qué eras antes de nacer? ¿Te acuerdas tú? No. Pero Dios sí sabe cómo eras antes de que tú nacieras en esta tierra. Dios sabe que tú eras espíritu. Y Dios, a través de la elección, oye, Dios eligió que tú nacieras. Y entre millones de espermas, Dios te eligió a ti. Entonces, desde antes que tú nacieras, Dios sabía que había un espíritu que iba a estar en ese esperma y que ese esperma, aleluya, iba a ser el único que iba a fecundar. Y al fecundar iba a nacer ese hombre o esa mujer cachetona. Dios lo sabía. Pero nosotros no lo sabíamos. Nosotros no conocemos, hermanos, que éramos antes de nacer, ni sabemos qué vamos a hacer después de morir. Porque nadie sabe ese cuerpo incorruptible que vamos a tomar. Entonces no sabemos nuestro futuro, no sabemos nuestro pasado, conocemos algo de nuestro presente, hermano, pero quien conoce perfectamente nuestro principio y nuestro fin es Dios. Entonces ahí aplica la Biblia, hermano, cuando dice que Dios nos predestinó. Alabado el nombre del Señor. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea que Dios nos predestinó para que fuéramos la imagen. Note algo. Aquí hay una expresión, hermanos, que debemos de considerar. Estamos hablando acerca de la salvación según la doctrina calvinista. Nos llamó para que fuéramos conforme a la imagen de su Hijo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 12: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí aplica esa palabra. La imagen del Hijo son aquellos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. A estos se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No me está entendiendo quizás, porque no dijo amén. A los que antes llamó, a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces los que fueron predestinados conocieron a Jesús como Salvador, lo aceptaron como Señor y de esa manera vinieron a ser imagen del Hijo. Los que no aceptan a Cristo no tienen la imagen de Cristo, tienen la imagen del diablo. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es hijo de Dios. Pero todo aquel que no hace la voluntad de Dios es hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, aquel que acepta a Cristo viene a ser imagen del Hijo. Con eso está diciendo que hay una garantía, porque como ya es imagen del Hijo y fue predestinado para ser imagen del Hijo, entonces ya tiene la salvación predestinada desde antes que naciera. ¿Tiene sentido? No sé si usted me está entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo. Pero tiene sentido la doctrina de la salvación según el calvinismo. Porque Dios predestinó para que fueran imagen del Hijo. Y los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador vienen a ser la imagen del Dios invisible. Amén, aleluya. Ahora, mire lo que sigue. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinaron
predestinó, a estos también llamó. Dios los llamó, ¿para qué? Para que fueran predestinados. Y estos que fueron llamados fueron también justificados. Y estos que fueron justificados, estos también Dios glorificó. Le estoy parafraseando. Tiene sentido. Si Dios te predestinó para que fueras la imagen del Hijo, entonces dice que como Él te llamó, Él te justificó, Él te glorificó. Significa, hermanos, que hay un llamado irresistible. Tú no lo pediste, pero Dios decidió por ti. ¿Está entendiendo, hermano? Dios te predestinó, Dios te llamó, Dios te justificó, o sea que sabía inclusive los pecados que ibas a cometer. Y te glorificó. Significa, hermano, glorificar es que te saca de la línea del pecado y te pone en la línea de la santificación, de la purificación. ¿Tiene sentido? La salvación según el calvinismo tiene sentido. Porque aquí dice, hermano, que Dios justificó, que Dios llamó y que Dios, hermano, se encargó de glorificarte también. Al ser tú la imagen de Cristo, el Señor te glorifica. ¿Por qué? Porque eres la imagen del Hijo. Entonces tiene sentido, hermano, la doctrina de la salvación, de la predestinación. Porque tú no elegiste, Dios eligió por ti. ¿Por qué? Porque Él te conoció antes de que tú nacieras. Y Él te llamó, y Él te justificó, y Él te glorificó. ¿En quién? En el Hijo. ¿Qué era lo único que tenías que hacer tú? Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Amén. De ahí lo demás Dios se encarga. Ok, vamos más adelante. Hay otra parte, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9 dice: dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que los que están en los cielos como los que están en la tierra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 9 al 11. Dice que Dios se propuso, a Él le plació. ¿Qué es plació, hermano? Su beneplácito es que a Él le dio la gana. ¿Me está entendiendo? Según su beneplácito, o sea, según a Él le roncó la gana, por decir así, para que me entiendan bien el buen centroamericano. Él dijo: yo quiero que este sea salvo porque yo lo quiero. Según su beneplácito, dice que Él así lo decidió. Él había propuesto en sí mismo el salvar. O sea que Dios se propuso, le dio la gana de salvarte a ti, aunque tú fueras malo, aunque tú fueras oveja negra. Entonces Dios se propuso en perseguirte para salvarte. ¿Por qué? Porque Dios te predestinó, según lo que dice Efesios capítulo 1, verso 9 al 11. Para que se cumpliese la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que las que están en los cielos como los que están en la tierra, en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio. Los designios de Dios son los misterios que solamente Él conoce. Nosotros no los conocemos, pero aceptamos su voluntad. Ahora, son dos versos importantes, hermanos, para que vea usted que si tiene base, cuando hablamos de esta doctrina, hermanos, es
básica y muchos hermanos se dejan llevar por ella. Porque hasta cierto punto hay base en decir que Dios, hermanos, me predestinó a mí. Al aceptar yo a Jesús, Dios, hermanos, me predestinó. Desde el momento en que yo vine a los pies de Cristo y acepté, es porque soy un predestinado. Alabado el nombre del Señor. Entonces Dios se propuso en salvarme a mí. Y de vez en cuando voy a pegar mis deslices, pero no hay problema. Porque como Dios ya me predestinó, Él va a buscar la manera de salvarme. Oiga, ¿cómo se practica esto? Aparentemente está bien. Va bien. ¿Por qué? Porque yo ya estoy predestinado, porque yo hice el paso que Él estaba esperando que diera. Y a través del paso de haber aceptado a Jesús, entonces ya entro en el proceso de la predestinación y Dios se va a preocupar siempre por salvarme. ¿Qué es lo que hace esta doctrina, hermano? Hace que hasta cierto punto las personas se confíen en su salvación, descuiden su salvación, y trae como consecuencia, hermanos, un estancamiento. Le cuento algo que sucedió hace muchos años, cuando yo era joven. Hace muchos años. Le hice la broma y no me la entendieron tampoco. Yo comenzaba, hermanos, en una iglesia metodista, y la iglesia metodista, hermanos, lleva la línea arminiana. Y tenía un buen amigo que él era bautista. Y no estoy hablando de los bautistas, solamente que ellos mantienen la doctrina calvinista. Pero era bautista, hermano, y yo siempre se mofaba en decir que él, pues, no perdía la salvación. Y trataba de convencerme, porque él había estudiado bastante de esto. Y trataba de convencerme, hermanos, de que la salvación no se perdía, que lo único que yo esperaba era que uno aceptara su salvación. Y en una ocasión, hermanos, él cometió un robo y se sentía extremadamente mal. Y él llegó a mi casa y nos metimos al cuarto, hermanos, y él sintió un peso de ese robo que había hecho. Sabía que lo que había cometido estaba mal, y esa fue mi oportunidad. Y le restregué su doctrina y le dije: con lo que acabas de hacer, ¿tienes ganado el cielo? ¿Estás seguro que así como estás, si Dios te quita la vida en estos momentos, si algo llegara a ocurrir, para dónde iría tu alma? El hombre se sintió contra la espada y la pared, hermano, y me dijo: David, necesito que ores por mí, porque sé que yo no estoy salvo por mantener esta posición. O sea, llega un momento, hermano, donde nosotros entendemos de que Dios no está obligado a salvarnos a nosotros. Porque Dios ha dado al hombre un libre albedrío, libre decisión. Dios no ha determinado quiénes van a ser o quiénes van a ser salvos, sí. Dios no ha determinado, hermano, que un grupo pequeño va a ser salvo. Ahora, de los más de 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra, en la actualidad, Dios sabe perfectamente cuántos van a ser salvos. Y Dios sabe perfectamente cuántos de esos millones, hermanos, no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios tiene presciencia. Porque Dios todo lo sabe. Ahora, eso no significa que Dios quiere que todos estos se vayan al infierno. La Biblia dice que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. Eso lo dice la Biblia. Pero nosotros decidimos si queremos esa salvación o la rechazamos. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Llamamiento es otra palabra, hermano, que utilizan bastante en la doctrina calvinista. Viene desde el griego kaleo, que es convocar oficialmente. O sea, Dios llamó, y dice la Biblia, con llamamiento santo. O sea, puso un sello cuando hizo un llamado, hizo un kaleo en nosotros. Y nos hizo un llamado oficial. Amén. La referencia, hermano, que vamos a escoger es 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. La Biblia dice: quien nos salvó
y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oiga lo que dice acá. Este es importante que usted lo considere, hermano. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea que Él nos llamó y nos perdonó, no por las obras que habíamos presentado, sino porque Él tenía propósito. Nos llamó por su gracia, que es dada en Cristo Jesús desde tiempos anteriores. Dios ya nos había llamado a nosotros. Es otra parte, hermanos, que tiene una base importante dentro de la doctrina calvinista. La seguridad de la salvación, hermano. Ahora, si usted es aquella persona que se guarda, es aquella persona que se mantiene, hermanos, en las cosas que ha aprendido, la misma Biblia dice que el que piense estar bien, mire, no caiga. O sea, nosotros, si nos sentimos bien, procuremos mantenernos en ese nivel de no caer, porque el caer, hermanos, significa que puede perderse la salvación. Yo creo que la salvación se pierde. La doctrina calvinista no cree que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si usted fue llamado, Dios se va a encargar de salvarlo. Pero yo pienso que la doctrina calvinista tiene ese pequeño defecto, que no da lugar, hermanos, al pecado. Porque dicen ellos que el que ha sido llamado por Dios no va a caer, y si cae, Dios se va a encargar de levantarlo. La doctrina calvinista tuvo un impacto inmenso, hermano, en el tiempo de Juan Calvino. Un impacto al punto de que toda Europa, hermanos, creía en la doctrina calvinista. Sin embargo, Jacobo, Arminio hizo dudar esa enseñanza, porque puso la contraparte de lo que es la salvación. La doctrina de la salvación es algo completamente, hermanos, importante, que debemos de darle la interpretación correcta. Dios sabe que nosotros somos predestinados. Usted es predestinado, porque si no fuera predestinado no estuviera aquí. Dios le puso sello. La Biblia dice que Dios nos selló con su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios nos dio las arras del Espíritu, dándonos una garantía de nuestra salvación. Aleluya. Y es como que hablemos de la herencia. Por los que están esperando herencia, ¿viste, hermano? ¿Viste? Por los que están esperando herencia, saben que un día alguien va a morir y va a dejar un testamento donde va a decir: yo en mis facultades estoy otorgando tal cantidad o tal terreno a mi hija, a mi hijo, y esto es de parte del Padre. ¿Cuánto? Unos cuantas manzanas de terreno, unos cuantos miles de pesos, lempiras, dólares, como sea. Sabe que hay una herencia, pero usted tiene esa herencia ahí en su mano. No, usted sabe que hay un terrenito que posiblemente va a ser suyo. ¿Por qué? Porque usted va a decir: no es posible que mi papá no me herede. Usted está esperando esa herencia. Usted sabe que tiene parte en esa herencia, y que un día dado le van a llamar y le van a dar la noticia que vaya y recoja las escrituras, porque ese terrenito es suyo. Es una herencia, es una promesa que usted tiene como hijo del Padre. Usted recibirá esa herencia, pero en estos momentos usted no la tiene. Alabado el nombre del Señor. En eso consiste la salvación. Sabemos que tenemos una salvación
garantizada por el Padre. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. Él te está prometiendo una herencia y esa herencia es para ti. Pero no te lo he entregado todavía. Esa herencia todavía no es tuya. Sabes que tienes esa herencia. Sabes que tienes ya, hermanos, un penthouse en el cielo. No, mejor que un penthouse, hermano. Un palacio real, dice la Biblia que es. Tienes una parte, tienes herencia, pero todavía no la estás disfrutando, ¿verdad? ¿Qué estás esperando, hermano? Para que esa herencia se te sea entregada. Que alguien tiene que morir. Mire, Cristo ya murió. O sea, ya eso ya es un hecho. Lo que se necesita es ir a tomar posesión. O sea, ya el decreto ya está. Ya el documento ya está. O sea, ya alguien murió. Ya la herencia ya está hecha. Voy pues a preparar ya. O sea que ya está. Porque él ya está arriba. O sea que la herencia ya está. Lo único que necesita el hombre es ir a tomar posesión. Amén. Aleluya. Si lo llaman a usted y le dice: hijo, vente de Estados Unidos que te voy a heredar. Porque la condición para que yo te herede es que vengas a Honduras, vengas a El Salvador, vengas a Nicaragua, vengas a México, porque tienes que firmar. O sea, el requisito es ir para firmar, hermanos, el contrato. Así de fácil. Pero si tú no te presentas, ese terreno va a ser parte ahora de la municipalidad. O sea, va a ser entregado a donación. Así es la cuestión de la salvación, hermanos. La salvación se necesita que la persona esté presente. Pero para poder ir al cielo, hermanos, se necesita estar bien con Dios. Ahí con lo que dice el tren del Evangelio, se va. Y para poder llegar al cielo hay que estar dentro de ese tren del Evangelio. Porque muchas ganas puedes tener, porque el mismo sello puedes tener, porque el contrato puede estar hecho, pero si tú no estás dentro, no vas a poder ir. La Biblia dice que al cielo no entra carne ni sangre, solamente los redimidos con la sangre del Cristo. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Teología arminiana. Jacobo Arminio, teólogo holandés. Hermanos, él era calvinista, pero al leer y al estudiar la Biblia se dio cuenta de que no necesariamente el calvinismo estaba en lo correcto. Y empezó a tocar los puntos, hermanos, acerca de la doctrina de la salvación. Primero, el decreto de la salvación se aplica a todos los que creen en Cristo y perseveran en la obediencia a la fe. No es solamente algunas personas, es para todos. La salvación es para todos. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Amén. Ok. Otro, Cristo murió por todos. Amén. Según los calvinistas, hermanos, Dios sabe específicamente que un grupo pequeño fue predestinado y son los únicos que van a ser salvos. Pero para el arminiano, hermano, para el arminismo, todos tenemos acceso a esa salvación. 3. El Espíritu Santo tiene que ayudar a los hombres para hacer cosas que son verdaderamente buenas, tales como tener la fe salvadora en Cristo. Esa es otra cosa, hermano, de la obra que hace el Espíritu Santo en la persona. Que la persona tenga una fe, y este es el don de fe. Y esta fe, hermano, el que no tenga el don de fe no va a poder ir al cielo. Amén. Aleluya. Entonces, este se aplica porque el Espíritu Santo que habita en el hombre hace, hermano, que nuestra fe crezca. Y por esa razón, cuando alguien dice, hermanos, ¿quién diría Cristo viene? ¿Hacia dónde va
al cielo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. La gracia salvífica de Dios no es irresistible. La gracia es entregada voluntariamente. Es como que yo te diga, hermano, aquí tengo $100. ¿Los quieres? Yo lo estoy entregando. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Extender la mano y tomarlo. La gracia de la misma manera es. No es que yo te obligo a que la tomes, porque irresistible es que yo te la doy, la quiera o no la quieras. No, la gracia es voluntaria. La gracia se pone, hermanos, en la mano y se dice, ¿quieres? Tómala. Cristo le decía a los enfermos, ¿quieres ser sano? O sea, la gracia sanadora, allí estaba. ¿Qué es lo que único que tenía que hacer, hermanos, el enfermo? Pero empezaron con sus argumentos. Es que mira, que antes que yo llegue ahí, hay otro se me ha adelantado. No te estoy preguntando eso. Te estoy diciendo que si quieres ser sano. Ese es el problema de la gracia, hermano. Que la gracia está ahí, pero es necesario dar el paso de fe para tomarla. Bien, es posible que los cristianos caigan de la gracia. Eso es lo que dice, hermanos, la doctrina arminiana. La doctrina calvinista dice que no, que el cristiano no cae. Y si cae, Dios se encarga de levantarlo. Pero la doctrina arminiana dice que el cristiano puede caer y permanecer caído. Yo lo creo, ¿verdad? Porque he visto tantos caídos. Hombres y mujeres que confesaban a Cristo y ahora andan peor que el diablo. Juan Wesley siguió los principios arminianos y la introdujo a la iglesia metodista. Y ahora algunas de las iglesias, hermanos, pentecostales como nosotros, mantenemos la doctrina arminiana, donde la salvación, hermanos, puede perderse. Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 29. ¿Quiénes pueden perder la salvación? Cristo dijo, Juan capítulo 6, verso 29. De cierto os digo, el que guarda mis palabras nunca verá la muerte. O sea, esa es una seguridad del cristiano. El que guarda las palabras de Cristo nunca verá la muerte. 1 Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice la Biblia que sois salvos, si retienen la palabra que se le ha predicado. Si no creísteis, en vano. Si retienen la palabra, oiga lo que dice Pablo. Si retienes la palabra que se te ha predicado, entonces eres salvo. Pero si no la retienes, en vano creísteis. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, en vano están en la iglesia. En vano vienes a los cultos. En vano cantas. En vano oras. En vano andas una Biblia. En vano te pones esas faldas largas que arrastras el piso. No estoy en contra de los que usan falda larga. Aleluya. Tampoco estoy a favor de las que andan enseñando todo. Estoy hablando, hermanos, cuando se trata de la salvación, si nosotros creímos y guardamos esa palabra en nuestro corazón, entonces somos salvos. Pero si no la guardamos, dice la Biblia que en vano creímos. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que nosotros no perdemos el tiempo acá. Yo creo que usted no está perdiendo el tiempo, hermano. De verdad le digo, se lo digo honestamente. Si usted quiere tener una vida fácil, una vida cómoda, una vida donde todo resbala, donde no se somete a Dios, usted está perdiendo el tiempo acá. La
La misma Biblia dice que está en vano lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe de preocuparse por guardar y hacer lo que a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que a Dios le agrada? Tantas cosas que dice la Biblia que a Dios le agrada. Se está sintiendo triste usted, hermano, yo lo entiendo. Aleluya. Mateo capítulo 10, verso 32. Dice: a cualquiera pues, Mateo capítulo 10, verso 32. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El negar es algo, hermanos, que implica no guardar los mandamientos de Dios, el no creerle a Dios, el no guardar sus mandamientos. La recompensa de los que guardan la palabra está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 12. Dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Colosenses capítulo 3, versos 24 y 25 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Cuando se trata de la salvación, Dios no hace acepción de personas. Cuando se trata de salvar a alguien, Dios no va a buscar si usted le cae bien o si usted le cae mal. Dios no hace acepción de personas. Usted va a entrar al cielo porque se ganó entrar al cielo. Usted va a ser salvo porque se ganó la salvación, no porque iba a una iglesia específica. Siempre le hemos recordado esto: la iglesia no salva, el nombre no salva. Yo no salvo a nadie, yo mismo estoy peleando por mi salvación. Entonces la salvación usted sabe que es individual. Entonces Dios no lo va a salvar a usted por ser el líder de la iglesia. Aleluya. Ni lo va a salvar Dios a usted por ser el último de la iglesia. Usted se va a agarrar de la palabra que dijo Pablo: ay, yo el último de todos, como un abortivo. Ahí me vio Dios y me tomó. No, tampoco se puede agarrar de esa, porque Dios no hace excepción de personas. ¿Usted me entiende, hermano? Cuando se trata de salvación, Dios no juega con la salvación. Si te la ganas, si te la mereces, entonces la salvación es tuya. Pero si no te la mereces, Dios no le va a dar a nadie, hermanos, lo que no se merece. Si un día llegara Cristo, si esta noche llegara Cristo y tú te quedas, hermano, no le eches la culpa a Dios, que Dios hizo acepción de personas. Ni vayas a decir: Señor, ¿por qué me quedé? Si te quedaste es porque no lo merecías. No me está entendiendo, hermano. Usted no me está entendiendo. 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Dice la Biblia: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este versículo rompe el molde de la doctrina calvinista, porque se está refiriendo a un cristiano, se está refiriendo a usted y se está refiriendo a mí. Heraldo, hermanos, la palabra heraldo es aquella persona que lleva una palabra. Entonces, aquí está diciendo, según Pablo, que él golpeaba su pecho. Pablo, hermano, estamos hablando del escritor que hizo un trabajo, hermanos, envidiable. Hizo después de Cristo, creo yo, pienso bajo mi criterio, que después de la obra de Cristo, hermanos, Pablo viene detrás de él. Porque a través de Pablo, hermanos, el ministerio ha llegado a nuestras casas. El ministerio ha permanecido de año en año, de siglo en siglo. Hombre que levantó, hermanos, muchísimas iglesias. La Biblia no narra cuántas iglesias levantó, pero fueron muchas. Sufrió como mucho, defendió como mucho. Y Pablo dice: y yo
que habiendo sido heraldo para otros, Pablo dice, yo me golpeo porque digo, ¿qué tal todo el trabajo que he hecho? He sido para muchos ejemplo. Todos me han visto a mí como un hombre que ya tengo segura la salvación. Pablo dice, yo mismo prosigo. No creo haberlo alcanzado, pero prosigo. Continúo peleando mi salvación. Pero Pablo viene aquí y explica y dice, ¿qué tal todo el trabajo que he hecho? Y al final, otros se salvaron, pero yo no me salvo. Todo el trabajo que hice va a ser en vano. Cuando el Señor prometió a Israel sacarlos de Egipto, le prometió a Moisés que lo introduciría a Canaán, que entrara al reposo. Pero por el pecado que cometió, Moisés, por el pecado que cometió Moisés, no entró a la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés clamó a Dios, gimió, lloró, se lamentó, pidió perdón cuántas veces, hermano, y Jehová le dijo, no se hable más del asunto, no entras. O sea, cuando se trata de la salvación, hermano, Dios es claro. Dios no juega. Por eso es que el que quiere estar bien, procure no caer. Porque el mismo Pablo decía, yo siendo heraldo como muchos, yo mismo vengo a ser eliminado. Qué tristeza sería, hermano. Que así como Pablo trabajó tanto en la iglesia, venga usted, hermanos, al final del tiempo de su existencia y no sea salvo. Yo creo que no vale la pena, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que debemos cada día, hermanos, acercarnos más a Dios y tratar de ser imitadores de Él. Hebreos capítulo 4, verso 1, y luego se salta al 11. Temamos pues, dice la Biblia, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Oiga, la Biblia está dando demasiado claro esto. Temamos, no sea que habiendo permanecido tantos años en la iglesia, sabíamos que en un momento dado la promesa se iba a cumplir en nosotros de entrar en ese gozo, pero alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. O sea, más claro, hermano, lo que dice la Biblia, que se pierde la salvación, definitivamente no hay. Sigue diciendo el verso 11. Alabado el nombre del Señor. Procuremos pues entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Primera de Pedro capítulo 4, verso 17, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? O sea que si hay juicio para la casa de Dios, hermano, el juicio comienza aquí. ¿Cuál es el juicio? La separación. Vuelvo. Mateo capítulo 25, del verso 37 al verso 42, habla algo bien claro, hermano, acerca de la salvación. A los que no guardaron la palabra, les dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos hacedores de maldad, al infierno. Pero dirá a los de la derecha, los que estuvieron en la voluntad de Dios, los que permanecieron en su palabra, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que para vosotros fue preparado. ¿De cuándo? Desde la predestinación, hermano. Ahí entra la predestinación. Los escogidos son aquellos que heredarán, y serán los benditos que heredarán, hermano, la herencia de Dios. Alabado el nombre del Señor. Sigo. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y verso 5. Y mire que esta palabra es contra la iglesia, aparentemente los salvos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Procura por tanto
¿A dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu salvación de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esta palabra no es para los amigos, esta palabra es para la iglesia. Arrepiéntete y mira a dónde has caído. Si no, vendré pronto a ti y la salvación que era tuya te la quitaré. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y está el libro de la vida y está el libro de las obras. Dice la Biblia que en el juicio del Señor los libros serán abiertos y seremos juzgados según nuestras obras. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Yo te mostraré las obras a través de la fe. Dice en el libro de Hebreos. Se abrirán y dirán: permaneciste en mi palabra, entonces tú puedes heredar. En pocas palabras, hermanos, la salvación sí se pierde. Procuremos mantenernos en ese camino, el camino de la salvación. Y si algo en nosotros todavía no nos permite estar completamente seguros, la Biblia dice: despojémonos de todo peso de opresión. Usted está entendiendo, hermano, que es bien importante conocer esto, porque hay mucha gente que está creída, que piensa, hermano, que la salvación no se pierde. Y sí, la salvación se pierde cuando la persona se ha apartado de Dios y no guarda sus mandamientos. Bendito el nombre del Señor. Bueno, se completó las 9. La diferencia que hay, hermano, entre la doctrina de la salvación, la calvinista y la arminiana, es que en la calvinista, aparentemente, hermanos, se le da más facilidad a la persona de ser salva. Sí, algo yo debo entender. La salvación es por gracia. Y la salvación, hermanos, también existe la parte donde dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, si nosotros, hermanos, hemos cometido alguna falta, podemos venir a los pies de Cristo y pedir perdón para no perder nuestra salvación. Sí existe la gracia, pero recuerde, la gracia tiene un límite. Dios puede perdonarte el haber robado, pero si tú persistes y dices: bueno, de todas maneras Dios me sigue perdonando, ten cuidado, tu salvación peligra. ¿Por qué? Porque Dios te perdonó la primera, te arrepentiste, de vez en cuando se me salió otra vez, Señor, perdón, te la puede perdonar, pero ten cuidado en una de ellas, ya no quiero que te las perdones. ¿Por qué? Porque ya se hizo una costumbre. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Amén. Y la salvación, hermanos, hay que aprender a cuidarla. Como dijo Pablo: yo siendo heraldo para muchos, siendo ejemplo para muchos, venga a ser eliminado, creo que no vale la pena. Y se escucha bastante fuerte esto, pero definitivamente, hermano, si usted va a mantener una vida liberal, una vida que no es santa a Dios, que no es agradable a Dios, está perdiendo el tiempo de Dios. Y no es que no sea predestinado, porque Dios lo ha predestinado. Desde el momento en que usted viene a la iglesia, desde el momento en que, hermano, usted entra a este lugar, es porque hay temor en usted de parte de Dios y quiere ser salvo. Pero hay que dar los pasos de arrepentimiento para que usted adquiera esa salvación, hermano. Y ya hemos hablado acerca de lo que nos espera. A todo aquel que sufre aquí en la tierra recibirá su herencia en el cielo. No se preocupe por lo que usted sufre en esta tierra, por las escarnios que le puedan hacer a usted, la burla que usted reciba por ser cristiano, que hoy definitivamente no se sufre tanto como antes. Antes de ser cristiano sí se sufría, hermano, porque hasta baldazos de agua le echaban en la calle cuando usted iba con su Biblia. Hoy no, hermano. Hoy aquí que yo sepa, nunca nos han apedreado el techo de acá. Allá nos apedreaban los techos, allá apedreaban al cristiano. Hoy no, hermano, cualquiera puede ser cristiano. Pero eso no significa, hermanos, que haya un poquito más de tolerancia, significa que la salvación va a variar. La salvación es la misma.
Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la palabra. Los cobardes no la arrebatan. Póngase de pie, por favor.